Muy buenos días, estimados amigos. El Instituto Ribagüero les agradece su presencia virtual a la segunda fecha del 12º Coloquio Internacional hacia el Bicentenario de la Independencia Nacional. La semana pasada mencionábamos cómo habíamos tenido que reinventarlos dadas las condiciones sanitarias que estamos viviendo por la pandemia mundial del COVID-19. Pero la vida sigue y debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para seguir ofreciendo la remembranza de lo que fue el proceso de nuestra independencia y la búsqueda de una sociedad en la que primase la búsqueda del bien común que hoy debemos retomar. Al no poder tener, como acostumbrábamos, un encuentro presencial, nos reunimos simbólicamente vía Zoom para compartir las exposiciones de 3 intelectuales que nos hablarán de la participación que tuvieron los pueblos en la región norteña del movimiento emancipador, cuyo bicentenario conmemoramos a partir de este año 2020. Nos referiremos a hechos que se produjeron antes de la proclamación oficial en Lima, pronunciada por José de San Martín el 28 de julio de 1821. El día de hoy contamos con la especial participación del doctor Víctor Arellano, investigador de la Hermana República de Ecuador, de la doctora Elizabeth Hernández y de la doctora Piedad Pareja Fluker. En primer lugar, escucharemos al doctor Arellano con el tema Guayaquil y el Perú en la independencia. El doctor Arellano es bachiller superior en religión por la Universidad Adventista del Plata, licenciado en periodismo por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, magíster en comunicación y desarrollo por la Universidad de Guayaquil también, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Ecuador, miembro de número de la Academia de Historia Marítima y Fluvial del Ecuador, miembro del Instituto San Martiniano de Guayaquil, editor del Boletín del Museo Municipal de Guayaquil y director de dicho museo. Como investigaciones tiene trabajos sobre el Santo Oficio de la Inquisición, presencia hebrea en América colonial y presencia africana en América. Es jefe del Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto de Historia Marítima de la Armada de Ecuador y secretario por más de 10 años. Desempeña docencia universitaria en Ecuador y Brasil. Dejo con ustedes al doctor Arellano. ¿Cómo están? Es un gusto para mí participar en esta tan importante conferencia o en este grupo de conferencias. Me parece algo maravilloso. Gracias al Zoom, y aunque parezca mentira, gracias también a la pandemia, podemos comunicarnos más rápido, porque si no habría que haber gastado en pasajes, en estadías y esas cosas que complicaban los gastos terriblemente, y ahora que gastaremos $2 o $3 y nada más, y podemos acercarnos más todavía, que es lo más importante. Hace 3 años recibimos un reconocimiento de la Embajada del Perú por ser uno de los 5 miembros elegidos dentro de Ecuador, 3 peruanos, 2 ecuatorianos, por acercar, estrechar los lazos de amistad entre Perú y Ecuador. Para mí eso es muy importante, pues tenemos que buscar los vínculos más que las cosas que podrían distanciarnos, sino acercar y acercar los vínculos. Y esos vínculos los vamos a tener durante todo el periodo colonial, prácticamente desde la conquista. Obviamente la conquista, en la conquista, Francisco Pizarro llegó a Tumbes, de Tumbes va a San Miguel, San Miguel a Cajamarca,
no sin antes haber pasado algunos meses en la capital de la costa de Ecuador. Pero no fue algo tangencial, pues, porque no se hizo ninguna fundación, incluso en Tumbes mismo, sino recién en San Miguel de Piura. Y eso nos permite tener diversos tipos de vínculos. No sé cuál sería más importante, el vínculo económico o el vínculo familiar, que sería familiar social, donde estamos estrechamente relacionados, tanto que el vínculo familiar con el económico iban de la mano. A tal punto, pues, que, como le decía a las lindas señoritas que estaban antes organizando este programa, yo desciendo de un español que llegó a Piura en 1549 y hasta la Guerra del Pacífico, todavía estuvieron en Piura, después subieron a Tumbes, a Guayaquil, y subieron y bajaron en cruce de familias todavía. Eso es importante explicarlo. ¿Por qué? Porque a veces las personas hablan de integraciones entre los países, de relaciones, pero no se dan cuenta que los vínculos familiares nos tienen totalmente unidos, especialmente en las fronteras cercanas, digamos en la zona sur de Ecuador con la zona norte de Perú. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso de la independencia estamos unidos, de una u otra forma. Todos sabemos perfectamente que el virreinato del Perú maneja un amplio territorio que se fue cercenando de acuerdo a las administraciones y a la visión del Consejo de Indias en España. Y entonces apareció el Virreinato de la Plata, bueno, y la Capitanía de Chile. Sin embargo, no obstante que a veces lo que actualmente es Ecuador estuvo supeditado a Santa Fe de Bogotá, no obstante así, en muchas cosas estaba supeditado a Lima. ¿Por qué? A veces la gente no analiza, sino que ve muy fríamente la situación y no se da cuenta de algunos detalles. El medio más efectivo de comunicación de la época es el agua. Y para nosotros Lima estaba, por decirlo, a un tiro de piedra, comparado con Quito y Bogotá, que son zonas de montaña, las cuales había que hacer verdaderas expediciones para poder llegar a esos lugares. En cambio, con Lima, pues era 5 días, 6 días, 9 días en el peor de los casos, y estábamos ahí sin ninguna obstrucción del tráfico ni del tiempo. Con Quito y con Bogotá llegaba la época de las lluvias. Aquí en nuestra zona, a partir de aproximadamente el 25 de diciembre, llueve demasiado hasta mediados de mayo. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo ya está maduro con la independencia y aprovecharon la circunstancia de la invasión napoleónica a España y Portugal, lo que favoreció con fraudes para algunos y con efectividad para otros el comenzar a sacudirnos de la metrópoli, que era Madrid. Y digo sacudirnos porque todo convergía para ese lugar y eso nos limitaba. ¿Por qué nos limitaba? Porque nosotros creíamos que éramos adultos, ya que tenemos que emanciparnos, como se emancipa el hijo de los padres, así lo dice el diario El Patriota de Guayaquil, se emancipa el hijo de los padres cuando ya creen que pueden mantenerse por sí mismos. Y en el caso de Guayaquil, pues era básicamente un gran productor de cacao, y el cacao era dinero en efectivo, era productor de madera. Nosotros sabemos que aquí era tanta la madera que prácticamente construyó Lima muchas veces. Y también era astillero, era el mejor astillero, no el más barato, pero sí el mejor astillero que había en toda la Mar del Sur, en todo el Pacífico, y contendiendo con Callao y con otros de Centroamérica. Y eso facilitaba, ¿por qué? Porque teníamos madera cerca, pero también facilitaba los intereses de los nacionales, sea de Lima como sea de Guayaquil. En un momento dado, pues Guayaquil se independiza sola totalmente, no invoca a Napoleón, tampoco invoca al príncipe deseado en exilio, a Fernando VII, sino que directamente se independiza. Pero, ¿cómo se independiza Guayaquil de España? Vale la pena, vale decir algo antes. Nosotros dijimos que teníamos el astillero. El astillero era muy importante y quien más y mejor manejaba este asunto del astillero era Lima. Lima tenía la Armada del Mar del Sur
Y todos los barcos de la Mar del Sur, esa armada, se fabricaron en Guayaquil, ya desde más o menos 1600 y poco, según las actas del Cabildo de Guayaquil. Entonces, había esa interdependencia y las familias poderosas que manejaban el negocio, la situación en Lima, tenían sus familiares también en Guayaquil que les controlaban el negocio de la construcción. Era una empresa donde se volcaba toda la ciudad, desde el esclavo más humilde hasta el más encumbrado. ¿Por qué? Porque era el negocio más grande, una cosa maravillosa para la época, ¿no? Ahora, en el caso de Guayaquil en Independencia, el Cabildo de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, por la mañana, se reunieron a partir de las 9 de la mañana, indican que habiendo tenido noticias del desembarco de San Martín en playas de Pisco, en Paracas, nosotros nos lanzamos a la independencia. Eso es algo muy importante por varias razones. La primera, pues, porque el centro de la mayor cantidad de soldados antes de llegar a las batallas o las confrontaciones de Junín y Ayacucho era Lima. Todavía la mar estaba con muchas fuerzas en el fuerte San Felipe. Entonces sabemos que si San Martín llega allá, San Martín tiene controlado la parte medular de la presencia española. No olvidemos, por otro lado, que aunque nació en Cuenca, el gran mariscal José Domingo de la Merced de Mar y Cortázar, es un guayaquileño, sus padres guayaquileños, sus ancestros guayaquileños, es un guayaquileño y los guayaquileños confían mucho en la mar, ya lo vamos a ver un poco después. Y la mar, por otro lado, a su vez, todavía no hace su entrega, pero la mar es un compañero de aulas, de clases y de guerra de San Martín en España, de la península ibérica. Él se entrega a San Martín. Él no se entrega, no es capítulo por capitular. Claro que es imposible sostenerse más tiempo, pero capitula a su amigo San Martín. Y siempre pensando en Guayaquil, por las cartas que tenemos. Entonces, eso nos hace a nosotros ver algunas cosas importantes. Posteriormente, cuando la goleta Alcance, que es nuestra goleta insignia en el momento, llega a las playas del Perú para encontrarse con San Martín, que está anclado. Nosotros vemos que San Martín no duda en ningún momento de mandar armas, fulminantes, pólvoras, perdigones, en gran cantidad, para ayudar a esta nueva región que se va a llamar en esos momentos la provincia libre de Guayaquil, una proporción de unos 52.000 kilómetros cuadrados, o sea, un territorio bastante grande que se independiza solo, pero con el apoyo de San Martín ipso facto, si es que se da el término de ipso facto. Eso va a ser demasiado importante porque San Martín de todas maneras ve que hay que darle más cosas y manda a Tomás Guido y a Toribio y Luzuriaga, que son sus mejores generales, para que ayuden en la logística y en la guerra interna. ¿Por qué se lanzan a la independencia? Porque por otro lado, los habitantes de Pasto, una región muy montañosa, el sistema montañoso colombiano es muy complicado como para trasladarse en esa época a caballo por caminos de trocha. Entonces vemos nosotros ahí que ellos no querían independizarse, así que estaban de todas maneras en pelea o estaba bloqueado el avance español porque los soldados de Quito, las fuerzas realistas de Quito tenían que combatir al norte. Ni se les ocurrió que Guayaquil se podía independizar. Y si está cubierto el norte, cubierto el sur, nos lanzamos a la independencia. Pero ya vemos ahí dos peruanos, aunque realmente no eran peruanos, pero dos personas que venían del Perú para, con sus estrategias, sus técnicas militares, ayudar a continuar con el éxito de la independencia. Sin embargo, tenemos dentro de nuestros generales a varias personas importantes igual dentro de la tropa. Aquí tenemos al general Antonio Farfán, que es de Cusco, muy importante. Tenemos también al cacique Hilario Álvarez, que es un cacique cusqueño, también importantísimo, y que nos está ayudando en la independencia. Y tenemos a Gregorio de Escobedo y Rodríguez de Olmedo, que en su
momento va a cumplir una función muy importante. Lamentablemente después, pues, como que se descarrió un poco, pero no nos interesa por el momento eso, pero en el momento del 9 de octubre, él queda como jefe militar de la plaza. Él es un arequipeño que cumple su función perfectamente. ¿Por qué digo que cumple su función perfectamente? Porque si nosotros sabemos y conocemos bien que los soldados viven de la milicia, ellos son soldados para trabajar como soldados, y tenían que deponer las armas para los insurgentes de que iban a comer, de que iban a comer su mujer, sus hijos, su gente. Entonces se compraron a los soldados, se compraron los ejércitos, hubieron unas pocas muertes. Camilo de Estruje dice algo más, aunque Olmedo en sus cartas, cuando manda a San Martín, dice que prácticamente una revolución incruenta, pero hubieron unos cuantos muertos. No decimos cientos, pero sí algunos muertos, porque dicen que había mucho fuego cruzado. Y explican cómo cayeron algunas personas sin dar nombre. Entonces vemos que ahí ya tenemos 3 peruanos importantísimos que están favoreciendo la independencia de Guayaquil. Sin olvidarnos del regimiento de granaderos de reserva, que todos eran cosqueños. Lo interesante es que estos peruanos que nombré hace un momento eran personas que hablaban quechua para poder comunicarse con los soldados de reserva. Entonces, los soldados de reserva eran un promedio de 600 dentro de una plaza donde había 1500 soldados. O sea que era una presencia muy importante militarmente hablando. Más adelante, la situación se va a dar, no sé, el público cómo está inteligenciado sobre el asunto, se va a dar pues que llegarán los colombianos, primero con Mines, el gobierno de Guayaquil que está democráticamente constituido, no lo acepta. Y vale hacer un paréntesis, el 9 de octubre de 1820, José Joaquín de Olmedo es un presidente de la Junta de Gobierno de facto, pero un mes después, el 8 de noviembre, va a ser un presidente democrático, entiéndase democrático con los límites de la época, porque se convoca a los padres de familias de cada uno de los partidos, o sea, cada una de las regiones, para poder elegirlo. Entonces, este presidente eh, establece una continua conferencia con el Perú constantemente, aunque no se conocía con San Martín y no se conocía con, yo creo que la mayoría de los personajes que estaban actuando en Lima. Pero, eh, lógicamente, por otro lado, también hay que reconocerlo, pues que Guido y Luz Uriaga vinieron para anexar, pues, Guayaquil al Perú. Hay personas que no les gusta escuchar eso, que se rasgan las vestiduras, pero los de Colombia también vinieron para lo mismo, ¿no? O sea, nadie quería perder el astillero. Recuerden ustedes que el astillero es súper importante hasta que ya tenemos la Compañía de Vapores del Pacífico y otra más a mediados del siglo XIX, cuando ya el vapor va sustituyendo paulatinamente a la navegación a vela. Entonces, el puerto va a ser codiciado. Por otro lado, un puerto fácil de ingresar, un puerto que producía, además del cacao, otras riquezas eh, menores, por decir las jarcias para los barcos, la brea para los barcos, para calafatear los barcos, y alimentación. O sea, era un puerto que se podía sostener por sí solo. ¿Qué está pasando con respecto a San Martín? San Martín continúa ayudando, pero Bolívar, aunque yo no sea bolivariano, tengo que reconocer, Bolívar también mandó soldados y también mandó armas y municiones, pertrechos militares para Guayaquil, pero no antes, sino bastante después de San Martín. Sin embargo, aunque se ha hablado de que Olmedo era peronófilo, la familia Roca, el padre de los Roca Rodríguez era un hombre muy astuto, era un mulato que muy inteligente, el primer productor de cacao en la segunda mitad del siglo XVIII. Y este hombre tan inteligente divide a sus hijos, unos a favor del Perú y otros a favor de Colombia. Depende de cómo terminara el asunto, que nadie sabía cómo iba a terminar. Pero en la correspondencia que tenemos, aquí voy a ponerles, tengo a mano, eh, una carta de la Junta de Gobierno firmada por Olmedo el 2 de abril de 1822, es muy cercano a lo que es la anexión de Guayaquil a Colombia, y después otra carta de Olmedo mismo para José de la Mar de abril 9.
O sea, una diferencia de cuántos, de 7 días, en las cuales ya Olmedo se ve apremiado para poder solucionar sus problemas. El 24 de mayo de 1822, o sea, todavía no sucede la batalla del Pichincha, él ya llegó al clímax, así que antes dice así, Junta de Gobierno, excelentísimo señor, dirigiéndose a San Martín, cuando dirigimos a vuestra excelencia una copia, en copia la nota que el Libertador de Colombia reclama del gobierno como un deber la incorporación de esta provincia a la República, creímos suficiente la presencia sola de este documento para que vuestra excelencia viese que era llegado el caso de cumplir su solemne voto de sostener la libertad de este pueblo. Entonces siempre se ha pintado a Olmedo como un personaje que, poeta, cándido. No, él estaba dirigiendo el gobierno, creó el reglamento de comercio y era el director de la guerra, entre comillas, además de sus soldados, para hacer estas cosas. Y aquí está invitando a la guerra, está invitando a un conflicto para defender la permanencia de Guayaquil como Guayaquil. Entiéndase los 52.000 kilómetros cuadrados que hablamos, desde aproximadamente el río Esmeraldas al norte hasta aproximadamente el río Tumbes al sur. Digo aproximadamente porque los límites del corregimiento de Guayaquil y después Gobernación Militar de Guayaquil no estuvieron totalmente delineados y cambiaron un poco. Las personas ahora discuten que si era de un lugar o del otro, pero no quieren entender que era el gobierno de España para todo el mundo, y es como cuando nosotros estamos en nuestra casa. Yo quiero poner la mesa del comedor en un área que la destiné para comedores, pues cambio y el juego de sala la paso al comedor y el juego del comedor lo paso para la sala, porque es mi casa. El rey de España pensaba lo mismo, ¿no? Entonces cambió, de acuerdo a sus intereses, cambió las posiciones de las personas, las posiciones geográficas y todo. Sin embargo, ya cuando estamos en este nuevo periodo, vemos que San Martín recibe la carta y se prepara. Pero, ¿qué nos dice en el segundo párrafo? Estoy saltando porque es una carta muy larga. Dice que el gobierno ha visto que su esperanza en la protección de vuestra excelencia era bien fundada, ya por los repetidos y abundantes auxilios de armas, municiones y oficiales que hemos recibido, ya por la nota que vuestra excelencia ha dirigido al Libertador de Colombia. Entonces, solo con esos dos párrafos, yo voy a entender que hay una frecuencia de correspondencia y una frecuencia de ayuda del gobierno de San Martín en el Perú para este incipiente gobierno de esta que nosotros le llamamos una republiquita, como le decía Olmedo, ¿no? Algunas personas les molesta en Ecuador este asunto de que si Guayaquil fue Estado o no. Guayaquil fue un Estado muy interesante. ¿En qué aspecto? Tenía un gobierno constituido democráticamente, tenía un territorio establecido totalmente práctico, un reglamento de comercio y una constitución que en principio se llamó Reglamento Provisorio de Gobierno, que les daba a ellos, además de una bandera, libertad de prensa y reconocimiento tanto de San Martín como de Bolívar, Cochrane y el general Tolrá, que es representante de la Marina Española en el Pacífico, para hacer reconocimiento de Estado. Ahora me voy a permitir leer otra cosa en el Diario Patriota de Guayaquil. El Diario Patriota de Guayaquil, que era un semanario, del sábado 20 de abril de 1822, dice algo que le da mayor característica de Estado y que mucha gente no lo conoce. Dice aquí que habiéndose declarado, la Junta Superior de Gobierno, habiéndose declarado por el Supremo Gobierno del Perú, que los ciudadanos de los estados independientes de América gozarán allí de todos los derechos que concede el decreto protectoral del 4 de octubre del año anterior, en el caso de concederse iguales derechos a los otros estados, a los ciudadanos del Perú. Y aquí dice, y deseando este gobierno estrechar más y más los lazos de unión y fraternidad con todos los estados libres, especialmente con los limítrofes que deben asegurar la base de nuestra común felicidad acordado y decreta. 2 puntos. Los ciudadanos naturales o naturalizados de Perú serán reconocidos por ciudadanos de Guayaquil y gozarán aquí iguales derechos a los que han declarado aquel estado a sus ciudadanos. Imprímase, sala de gobierno, a 16 de abril de 1822, Olmedo Jiménez Roca, Pablo Melino, secretario.
Eso para mí como guayaquileño es muy importante porque el gobierno guayaquileño considera que es un Estado y considera que está en pie de igualdad con el Estado del Sur. Y no solo eso, sino que hace una reciprocidad para tener una binacionalidad entre los habitantes de ambos lados. Y por otro lado también le da a entender que quiere estrechar vínculos, sin embargo no habla de anexión, porque incluso en Ecuador se habla de un José Joaquín Olmedo que es peruanófilo, pero acá no está diciendo eso. Tengo muchos documentos para ver lo contrario. Eso no impide que haya una íntima relación, como dije al principio, de familias. Yo mismo le he dicho, yo tengo familia peruana por parte de padre y familia peruana por parte de madre, además tenemos excelente relación toda la vida, y así hay cientos de personas, tanto en Lima como en Guayaquil y todo el norte del Perú. O sea, las relaciones subsisten. Y entonces cuando vemos aquí que el Estado de Guayaquil puede dar un reconocimiento de nacionalidad a los ciudadanos del Perú, me parece importantísimo. Seguimos con el asunto de los vínculos y seguimos con el asunto de los negocios en la sociedad. Se independizó Guayaquil de España, pero siguió relacionándose con el Perú y tenemos que decirlo, el Perú por muchos años, décadas, fue una metrópoli para esta parte del Pacífico, ¿no? Donde convergían muchas más cosas, una ciudad grandemente desarrollada ya desde por lo menos inicios del siglo XVIII. No sé cómo estamos con el tiempo. Sí, estamos ya. No escucho, por favor. Hola. Ya se terminó el tiempo. ¿Estamos con el tiempo? Sí, estamos con el tiempo. Bueno, agradezco su paciencia, pues y vamos a seguir escuchando a los demás. Muchas gracias, doctor Arellano. La información que nos ha proporcionado es sumamente útil para poder entender las relaciones del Perú con Guayaquil hasta estos años y que se cortan, como lo ha señalado, con la incorporación que hace Bolívar de Guayaquil a Colombia. Pasaremos ahora a escuchar a la doctora Piedad Pareja con el tema La independencia en Lambayeque, la idea de patria en las colectividades patrióticas. Ella es bachiller en Humanidades y Derecho, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Sociología y abogada por la PUC, con estudios completos de Historia, pero no llegó a poder presentar su tesis doctoral. Tiene diversas publicaciones, temas como Historia Social y Política, Derecho Constitucional y Educación Ciudadana entre 1980 y 2000, luego La Independencia de Lambayeque, Morenos y Pardos, Esclavos y Libertos, Testamentos de Indígenas, Del Antiguo Esplendor de Lambayeque, donde se hace la recuperación de la historia de dos casonas lambayecanas, el censo de Lambayeque de 1853, y tiene también algunos trabajos sobre movimientos obreros, sindicalismo y procesos electorales. Dejamos ahora con ustedes a Piedad Pareja para que nos hable de la independencia de Lambayeque, la idea de patria en las colectividades patrióticas. Buenos días. Aprovecho la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un episodio de historia local referido a la actual ciudad de Lambayeque y de ofrecer una versión alternativa a la consagrada sobre el mismo como versión oficial o centenaria. Titulamos esta ponencia La independencia del pueblo de Lambayeque, la idea de patria y las colectividades patrióticas. Germán Leguía y Martínez, en esta oportunidad, es el interpelado ausente, sujeto de escrutinio, aunque a la vez merecedor de consideración por su valiosa contribución a la historia de la independencia de Lambayeque. La circunstancia que el centenario de la independencia del Perú en 1921
coincidiese con el gobierno de Augusto Leguía, nacido en Lambayeque, influyó en la versión que su primo hermano y estrecho colaborador escribió al respecto. Pero no fue esa la única coincidencia. Germán Leguía Martínez contrajo matrimonio con Francisca Iturregui y Orbegoso, nieta de Juan Manuel Iturregui, prócer de nuestra independencia, con lo cual sumó a sus vínculos de consanguinidad los de afinidad y amistad. Germán Leguía y Martínez estrechó lazos con los descendientes de los protagonistas de la independencia del pueblo de Lambayeque y asumió sus afectos y desafectos. La historia de la independencia del pueblo de Lambayeque hay que observarla como quien mira por la lente de un microscopio las evoluciones de una célula que integra un organismo mayor y complejo, pero que a su vez internamente encierra un microcosmos. Debemos tener en cuenta que como observadores, dependiendo de nuestra formación y experiencia, podemos encontrar elementos más o menos significativos, sin olvidar que no contamos con muestras en número suficiente y calidad adecuada, es decir, faltan documentos redactados por los protagonistas indígenas y mestizos, y de los pocos existentes formulados por criollos, no existen originales, sino copias que pudieron ser adulteradas. A propósito de la idea de patria de los vecinos lambayecanos, recurrimos a los planos del pueblo de Lambayeque y de la provincia de Saña, y algunos datos de población y al mapa del Virreinato del Perú a fines del siglo XVIII, ya que toda representación cartográfica expresa una visión del mundo parcial o total. El plano del pueblo de Lambayeque nos ofrece una idea de su ubicación, sus límites y de su planta urbana surcada por el río Lambayeque, que separa al norte la otra banda. A fines del siglo XVIII, el pueblo de Lambayeque contaba además de 7 templos y recintos como seminario, hospital y cementerio, con locales para actividades administrativas y económicas, cabildo, administración de tabacos y aduanas y tinas de producción artesanal. Más allá de la visión cartográfica del plano del pueblo de Lambayeque, la mirada histórica del mismo nos ofrece elementos para recrear una línea imaginaria de su evolución y su configuración urbana. Hacia 1564 se crearon las reducciones en el Virreinato del Perú, que facilitaron la labor evangelizadora y fiscalizadora de la corona. Fue entonces que Lambayeque nació como pueblo de indígenas. La urbanización hispana ocurrió tardíamente, después del niño que destruyó Saña en 1720. En 1741, el virrey José Antonio Mendoza Cáñamo y Sotomayor ordenó el traslado del cabildo español de Saña a Lambayeque. Destruida Saña, el poder político del norte se concentró en la ciudad de Trujillo. La carta topográfica de la provincia de Saña debió ser trazada pocos años antes de la desaparición de los corregimientos. En ella resulta notoria la relativa distancia entre la capital de Saña y los curatos más poblados de su jurisdicción, Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe, como también evidente la proximidad entre estos 3 últimos, tema distinto al de identidad entre Lambayeque y Chiclayo, antiguos rivales. En el plano aparecen delimitadas sus fronteras, mas no es prolija la compleja señalización interna entre eclesiástica y fiscal. De la explicación de marcas, tal como se lee en la leyenda, queda claro que el rango de ciudad correspondió únicamente a Saña y el de curatos a Lambayeque, Chiclayo, Ferreñafe y 15 más. Con el virrey Teodoro de Crua se ejecutó la implantación del sistema de intendencias en el Virreinato del Perú. En ese momento quedó dividido en 7 circunscripciones territoriales, las que constaron en el plano general del Reino del Perú de Andrés Valeato. En la leyenda del mapa, después de la intendencia de Lima, figuran las intendencias de Trujillo, Arequipa, Tarma, Huancavelica, Huamanga y Cusco. En 1796 se reintegró al Virreinato del Perú la independencia de Puno, con sus respectivos partidos. En el mapa de Valeato, la intendencia de Puno estuvo bosquejada, coloreada tenuemente y cada partido con su nombre respectivo, aunque no se lo incluyó en la leyenda.
La primera impresión de la visión del llamado Plano del Reino del Perú de Valiato, de 1796, nos trajo al recuerdo de la célebre frase de Fray Francisco de Ugalde al emperador Carlos V: el imperio en el que nunca se pone el sol. En efecto, Valiato orientó el territorio del Reino del Perú de manera tal que nos ofreció una mirada a partir del recorrido del sol, desde el este hasta descansar en su ocaso sobre el Océano Pacífico. No fue la nuestra una observación poética, sino política. El Reino del Perú orientado hacia la capital del Imperio Español. Valiato reconoció expresamente esta posición. Lo cito: se presenta el virreinato del Perú sobre las costas occidentales de la América Meridional, aunque sus razones fueron otras. Partir de lo más conocido por él sobre las costas marítimas, ya que además de cartógrafo, era un piloto experimentado, hacia lo menos conocido o desconocido. El plan del Reino del Perú de Valiato no incluyó la gobernación de Guayaquil, porque fue anterior a su trazado. El mapa de la gobernación de Guayaquil, provincia del Mar del Sur, perteneciente al Virreinato del Perú, de 1804, obra de Francisco Requena, también nos ofrece una mirada desde el recorrido del sol. En 1784, la Intendencia de Trujillo comprendió 8 partidos: Cercado, Lambayeque, Piura, Chota, Cajamarca, Huamachuco, Patás y Chachapoyas. Fuera de los confines del pueblo de Lambayeque y los pueblos aledaños, dentro del partido de Saña, el conocimiento del territorio de la Intendencia de Trujillo y del vasto territorio del Virreinato del Perú y la estimación de la cantidad y diversidad de su población fue privilegio de algunos pocos. Entre la mayoría de los vecinos lambayecanos debió existir una imagen certera del pueblo de Lambayeque y de su población, aunque cruzando los límites del partido de Saña, muy pocos tuvieron una noción cabal del territorio y la población de la Intendencia de Trujillo, y menos aún del Virreinato del Perú. No resulta posible documentar la idea de patria de los vecinos lambayecanos, ni siquiera la de los patriotas que lideraron el movimiento separatista, a partir únicamente de su mención reiterada en las 2 actas de la Jura de la Independencia. Nos arriesgamos a pensar que para el común de los llamados patriotas, la idea de patria estuvo circunscrita a la tierra que acunó o adoptó a sus padres. Desde que se constituyeron las juntas de gobierno en la América del Sur española en los años de 1808 y 1810, se produjo un clima político de disensión, aun cuando inicialmente tales juntas no tuvieron un carácter separatista. En el Virreinato del Perú se mantuvo a las autoridades propuestas por la corona española. De 1811 en adelante se dieron sucesivas declaraciones de independencia en Hispanoamérica, en procesos que tuvieron avances y retrocesos, pero que marcaron hitos en su historia. La campaña marítima de Lord Cochrane a lo largo de la costa del Virreinato del Perú durante el año 1819 produjo en los lugares de la costa norte que adhesiones y rechazos a la causa de la independencia. Cochrane no arribó al partido de Lambayeque, aunque todas las noticias debieron llegar al pueblo, creando una sensación de incertidumbre y expectación en los vecinos. Más aún cuando se tuvo la certeza que se preparaba la expedición libertadora del sur, aunque la circunstancia decisiva fue el desembarco del general San Martín en Pisco el 8 de septiembre de 1820. Era el momento ansiado por los patriotas lambayecanos. La espera había sido larga. Sin embargo, los conspiradores lambayecanos eran en su mayoría comerciantes y funcionarios, hombres prácticos, que no estaban dispuestos a correr riesgos militares. Fue entonces que ahora, sin presencia del Ejército Libertador, en los meses que siguieron se aceleraron los preparativos y como una cascada de acontecimientos se sucedieron en distintos partidos de la Intendencia de Trujillo la declaración de su independencia, todas ocurridas antes de que la declaración de la independencia del Perú en Lima. En diciembre de 1820, el 27, en el pueblo de Lambayeque,
y el 29 en la ciudad de Trujillo. En enero de 1821, el día 4 en la ciudad de Piura, el 6 en la ciudad de Cajamarca, el 7 en el poblado de Tumbes y en la ciudad de Chachapoyas, y el 4 de junio en la ciudad de Jaén. Respecto a la versión centenaria de la independencia del pueblo de Lambayeque, lo esencial a considerarse es que resultó una suerte de historia oficial, ignorando que el pueblo de Lambayeque fue, casi desde los inicios del virreinato del Perú, una reducción indígena y que, sin embargo, su memoria histórica, en particular la de su actuación en el proceso de la independencia, era una elaboración criolla. 100 años después del centenario, intentamos una versión diferente en base a los mismos documentos. En la historia política del siglo XIX han sido ciertos personajes, en particular caudillos militares, los que han llenado las páginas de la historia del Perú y por ende las de Lambayeque. Reemplazamos el relato de la actuación de los individuos por el de las colectividades, lo que plantea una cuestión compleja en nuestro medio. En el Perú, lo primero ha permitido ocultar la debilidad o incluso la ausencia de instituciones democráticas. En nuestro relato, en la versión alternativa, se bifurca el proceso en un segundo momento entre bandos antagónicos. Según la versión de Leguía y Martínez, la inquietud patriótica de las milicias y del pueblo lambayecano y el desborde popular que sobrevino dieron lugar a una serie de acontecimientos que reunimos en dos tiempos. En el primero ocurrió el emplazamiento de rendición al jefe del destacamento realista Antonio Gutiérrez de la Fuente por parte del limeño Juan Manuel Casós, jefe del batallón de los cívicos lambayecanos, en la mañana del 27 de diciembre de 1820. La táctica de diálogo puesta en curso por el oficial Casós esa misma noche. Así ocurrió la reunión de concertación a puerta cerrada del capitán Pascual Saco y del jefe al mando de los efectivos realistas acantonados en el local de la aduana. El entusiasmo desbordante de los milicianos y la multitud ante la rendición del destacamento realista. Instantes después de la rendición militar, la noche del 27 de diciembre se trasladó la acción, no al ayuntamiento, para evitar la presencia del subdelegado español Manuel Jacinto Romero, sino a la casa del alcalde de segunda nominación, Melchor Sevilla. Los cabildantes fueron seguidos por la muchedumbre soliviantada que quedó entre las calles Real y Escribanos. Se realizó la sesión del cabildo con las formalidades acostumbradas. Se tomó acuerdos. El principal, la jura de la independencia. Sesión en la que el secretario patriótico José Manuel Otiniano redactó el acta que luego firmaron los miembros del cabildo. El segundo tiempo de la versión centenaria se desarrolla luego de recibidas las instrucciones del gobernador intendente de Trujillo, José Bernardo de Torre y Portocarrero. El 29 de diciembre, el gobernador intendente de Trujillo envió las instrucciones para la jura de la independencia en todos los partidos de su jurisdicción. El 31 de diciembre de 1820, en sesión del Cabildo, presidida por el subdelegado José Díaz de Arellano, se ratificó el juramento privado del 27 de diciembre y se produjo la renuncia de sus miembros. El gobernador intendente de Trujillo designó a Juan Manuel Casós como gobernador político y militar de Lambayeque y encargó temporalmente el cabildo a sus miembros renunciantes. El 14 de enero de 1821 se realizaron las solemnes juras por las corporaciones seculares, miembros de la tropa y del clero y su respectiva proclamación en el local del ayuntamiento, la Plaza Mayor y la Iglesia Matriz. Luego sobrevino la celebración popular en las calles y de los criollos patriotas en su casa. En la versión alternativa de la independencia del pueblo de Lambayeque, en un primer momento nos ocupamos de tres colectividades patrióticas: el Cabildo Unitario Constitucional, el Cabildo Abierto y la muchedumbre urbana. La Constitución Gaditina de 1812 y los decretos dictados por la Corte de Cádiz, antes y después,
ampliaron y democratizaron el espacio para la actuación política de los indígenas y en general del pueblo lambayecano, que influyó en el proceso de su independencia. En 1820, en el pueblo de indios de Lambayeque existió un cabildo constitucional unitario, presidido por un español peninsular e integrado por criollos indígenas. Fue esta colectividad, con presidencia del subdelegado presidente, la que juró la independencia el 27 de diciembre. La reunión en la madrugada del 31 de diciembre de 1820, por su forma de realización y la importancia del tema tratado, calzó con un cabildo abierto sui generis. El tema del cabildo abierto, según lo expuesto en el acta respectiva, era la voluntad del pueblo medio y bajo de participar en la jura y proclamación de la independencia de acuerdo a su usanza. La asamblea se inició en la casa del síndico procurador Mariano Quesada y Valiente, bajo su presidencia, con la presencia de los alcaldes indios del Cabildo Unitario y con más de 1,5 centenar de participantes del pueblo medio y bajo, y concluyó con la festiva proclamación en la Plaza Mayor. La multitud urbana, en diciembre de 1820, estuvo integrada por residentes lambayecanos a los que se incorporaron los de otros pueblos aledaños, sobre todo los de Ferreñafe. Eran días de fiesta, pero no se sumaron los vecinos de Chiclayo. Ante la Habana y la casa del alcalde de segunda nominación, Melchor Sevilla, la noche del 27 de diciembre, la muchedumbre cumplió un rol intimidatorio. Al irrumpir en la casa del síndico procurador Mariano Quesada y Valiente, la madrugada del 31 de diciembre, 2 delegados de la multitud presente exigieron la participación popular en la jura y proclamación de la independencia, conforme a sus costumbres ancestrales, y se levantó el acta correspondiente. Luego de una breve pausa, la multitud participó en la proclamación y celebración. Centrándonos en algunos aspectos del segundo tiempo, luego de recibidas las instrucciones del gobernador intendente, advertimos que se desplegó la reacción criolla. No logramos establecer hasta qué punto esta fue un desarrollo espontáneo o una estrategia planeada, ni la medida de la intervención del intendente gobernador de Trujillo. Los hechos son los mismos, la interpretación es diferente. El 31 de diciembre de 1820, en el cabildo presidido por José Díaz Arellano, estuvo ausente el rebelde síndico procurador Mariano Quesada y Valiente. En los siguientes eventos de enero de 1821, se puso en curso las instrucciones del gobernador intendente de Trujillo. En las fechas sucesivas se presentó el mismo juramento y se proclamó reiteradamente la independencia. ¿Había necesidad de ello? ¿O se trató de borrar o disimular las fechas y acontecimientos de diciembre de 1820? El domingo 14 de enero de 1821, con la solemne jura y proclamación de la independencia del pueblo de Lambayeque, se consumó el sometimiento de las autoridades de Lambayeque al intendente gobernador de Trujillo. El 31 de enero de 1821 se eligió un cabildo republicano, que en rigor fue un cabildo criollo, con presidencia total de los alcaldes indígenas. Fue elegido como alcalde de primera nominación el comerciante Santiago Leguía. ¿Por qué no se convocó e integró al ayuntamiento a los alcaldes indios? ¿Acaso hubo el temor que los alcaldes indios pudieran rebelarse? ¿O que acudieran nuevamente a Mariano Quesada y Valiente y con su liderazgo o apoyo retomaran las riendas de su porvenir? ¿Hubo alguna instrucción emanada del gobernador intendente de Trujillo para que se decidiera su exclusión? Lo irrefutable es que dejaron de tener vigencia, además de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, sobre el Cabildo, el resto de disposiciones dadas por las Cortes de Cádiz para democratizar la administración local. Así, luego de una breve existencia, el Cabildo Unitario
cesó abruptamente de existir. En lo que llamamos interpretaciones divergentes de los hechos reseñados, hemos sustentado nuestra versión alternativa. En el primer tiempo, el disimulo del Cabildo Abierto del 31 de diciembre de 1820, para minimizar la actuación del pueblo medio y bajo. En el segundo tiempo, la puesta en marcha de las instrucciones del gobernador intendente de Trujillo, que sirvieron para marginar de la administración local a los indígenas. La historia oficial de la independencia del pueblo de Lambayeque borró de la memoria de sus vecinos el Cabildo Abierto, al punto de llamar a su escenario Casa Cunio, en vez de Casa Quesada y Valiente. En efecto, a principios del siglo XX, Agustín Cunio Guía, casado con Águeda Carmen Leguía, hija del compromiso de Germán Leguía y Martínez con Ignacia Machuca, habitó la casa y sin mayor trámite se le cambió el nombre. Y lo más grave e irreversible, se permitió que fuera demolida en el año 2011. Lamentamos que incluso en el imaginario de los historiadores haya desaparecido el episodio del Cabildo Abierto de Lambayeque de 1820 y que tampoco recuerden su antiguo esplendor y su gesta pionera en la independencia. Acerca de la llamada Casa Quesada y Valiente, en la calle Real, consideramos que su portada fue, en arquitectura virreinal, la mejor y más bella expresión de las combinaciones de elementos ornamentales de la cultura originaria de Lambayeque y de la hispana. También que merecía ser el símbolo de la actuación de las colectividades patriotas en la independencia del pueblo de Lambayeque, porque fue teatro del Cabildo Abierto. Los días de la independencia del pueblo de Lambayeque fueron el inicio de un ardiente verano, donde gradualmente se desvaneció la ilusión de una patria libre e igualitaria. Gracias. Gracias, Piedad, por esta excelente exposición que nos aclara muchos elementos a tomar en cuenta sobre la participación popular en esta independencia. Pasaremos ahora a la última exposición de la doctora Elizabeth Hernández García con el tema Convicción o Coerción, la independencia y las independencias en la Intendencia de Trujillo. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Navarra en España, magíster en Educación con mención en Historia por la Universidad Particular de Piura. Sus temas de investigación son la nueva historia de los procesos de la independencia peruana, la historia regional, constituciones, república y Estado. Como publicaciones tiene la última, que es la de José de la Ribabuero y Sánchez Boquete, primer presidente del Perú, que fue publicada por el Fondo Editorial del Congreso. Luego participa en la historia económica norperuana, señoríos, haciendas y minas en el espacio regional, coeditora con Carlos Contreras. Relaciones de poder en el Perú virreinal, el espacio piurano, siglo XVIII y XIX. La élite piurana y la independencia del Perú. Y la lucha por la continuidad de la naciente república, de 1750 a 1824. Es miembro del Grupo de Estudio e Investigación hacia el Bicentenario de la Independencia del Perú del Instituto Ribabuero. Dejamos ahora a la doctora Hernández para que nos hable de la independencia o de las independencias en la Intendencia de Trujillo. Muchas gracias, Margarita, por la presentación. Quiero darle los buenos días a todos, gracias a los que están conectados escuchándonos.
Bueno, agradecer a Margarita Guerra por la cordial invitación para participar de esta nueva edición del coloquio hacia el Bicentenario de la Independencia. Agradecer también a Sandy Miyaguzuku por absolutamente todas las coordinaciones, ¿no? Por estar pendiente en todo momento. Bueno, pensábamos que este coloquio sería histórico, ¿no? Por el tema de estar en medio de las consecuencias del coronavirus, ¿no? Pero además pues se ha sumado a eso la profunda crisis política que estamos atravesando en este momento en el Perú. Así que seguimos expectantes y seguimos reflexionando sobre eso. Pero mientras tanto, ¿no? Vamos con lo que vendría a ser la independencia, ¿no? Palabra que cobra un nuevo sentido. La independencia y sobre todo en el tema de esta región, la independencia regional, mirada desde el punto de vista del norte peruano, ¿no? Bueno, mi ponencia es un pequeño adelanto de un artículo que va a publicarse próximamente en Revista de Indias, en un dossier temático comparativo sobre las independencias en México y las independencias en el Perú. Luego de ese artículo he continuado con la investigación, he visto otros ángulos, y bueno, eso es lo que traigo a continuación para ponerlo en el debate. Considerando que Piedad Pareja ha expuesto el tema de la independencia de Lambayeque de manera pues extraordinaria, voy a referirme a algunos otros aspectos de esta independencia, pero mi intención es centrarme en el análisis, pues en plan conjunto, de lo que vendría a ser la independencia del espacio norte peruano. No me centraré en los enfrentamientos bélicos, no me centro tampoco en lo que vendría a ser los procesos de las independencias de todas las provincias que conformaban la intendencia. Mi interés es ver algunas proclamaciones muy concretas y ver cómo es que en esas proclamaciones se combinaron lo que vendría a ser la conciliación, la coerción y la represión en muchas de ellas. Cuestiones que pienso que se tienen que destacar mucho más en el discurso para no caer en una única interpretación patriótica triunfalista, ¿no? Me centraré en algunos casos para ilustrar todo esto y partiré de lo que vendrían a ser algunas conclusiones para hacer la secuencia de mi exposición. Para ello, pues, recordar, ¿no?, que estamos hablando nosotros de la Intendencia de Trujillo, conformada por los partidos que aparecen allí en un mapa elaborado por Nicanor Domínguez, que salió publicado en un libro coeditado por Scarlett O'Phelan, El norte del Perú en la independencia, ¿no?, en los siglos XVIII al siglo XIX. Además, hay que tener en cuenta, como ya se ha mencionado, que el norte peruano proclama su independencia pues, entre diciembre de 1820 y enero de 1821, al menos las primeras, ¿no? Bueno, en primer lugar, y en esto coincido, ¿no?, con lo que ha afirmado Piedad, hubo circunstancias que afectaron significativamente el ambiente político. Una de ellas fue la proclamación pues, de la independencia del Río de la Plata, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por el Congreso de Tucumán del año 1816. Eso va a ser un momento impactante que va a generar incluso inseguridad en los mares, en las costas, por la escuadrilla de Guillermo Brown, que como se afirma aparecía y desaparecía, generando mucha inquietud. Pero con toda seguridad, la circunstancia más impactante, creo, para el espacio norte, en concreto para una localidad, fue la incursión de Thomas Cochrane en el puerto de Paita en abril del año 1819. Los informes oficiales afirman que Lord Cochrane pues, asoló Paita, hubo destrucción y hubo expolio. Esta incursión originó dos procesos diametralmente opuestos. Por un lado, acostumbrados los paiteños al ataque de piratas y corsarios desde el siglo XVI, la élite piorana puso en tela de juicio la causa patriota en virtud de estos desmanes, llegando a catalogar a la escuadra libertadora como los piratas de Chile. Así que, para una parte de la población, la escuadra libertadora fue vista como enemiga. Y por otro lado, el otro ángulo, la población paiteña recibió a la escuadra patriota con gran júbilo, algarabía, músicas diarias, bandas, ¿no? Inclusive, reunidos en común, prometieron a Cochrane que si les dejaba armas, defenderían aquel puerto como suyo y de los insurgentes.
Como podemos apreciar, no hay una única mirada sobre la expedición libertadora en el norte, y tampoco sobre José de San Martín. En otra oportunidad mencioné que la primera imagen real que tuvieron los peruanos y norteños, ¿no?, de San Martín fue Cochrane, así que no fue una mirada o una imagen impoluta. Bueno, en segundo lugar, manejamos la idea de que el norte fue un gran espacio que se independizó y se mantuvo patriota hasta la batalla de Ayacucho. Lo que quiero destacar es que si esto es cierto, también lo es, si bien esto es cierto, también lo es que en el camino hacia la consolidación de la independencia nacional, la Intendencia de Trujillo, el norte, no fue una entidad homogénea. Es posible hablar de procesos de independencia, vamos a decir, locales, ¿no? Lambayeque, Trujillo, Piura, Cajamarca, etcétera, pero no se puede afirmar, o al menos no lo veo claro, que las proclamaciones de independencia hayan partido de una organización común de todos los líderes regionales o los líderes locales. Líderes sobre los cuales, por cierto, hacen falta mayores estudios. Fueron proclamaciones que no obedecieron a una decisión consensuada entre todas las ciudades. Eso no quita que los patriotas norteños hayan mantenido comunicación entre sí, pero habría que profundizar precisamente ese tema. El caso más emblemático lo constituye Lambayeque. Juan Manuel de Iturregui, comerciante criollo lambayecano, es considerado uno de los líderes del movimiento independentista, ¿no? Como recordamos, fue uno de los fundadores de una logia llamada White Star, donde secretamente se reunían quienes eran afines a las ideas liberales y separatistas. Según Ricardo Miranda, las ramificaciones de la logia promovida por los hermanos Iturregui se extendieron a Trujillo y a Piura. Incluso estando en Jamaica, Iturregui tuvo contacto supuestamente con patriotas que preparaban expediciones a Venezuela y a Colombia, compró armas y municiones que trajo de contrabando a Lambayeque. Desde esta ciudad, desde Lambayeque, se pensaba extender el movimiento al resto de la Intendencia de Trujillo, pero esto no se pudo llevar a cabo. Según afirma el propio Iturregui, de todos estos movimientos, José de San Martín tenía conocimiento, inclusive desde antes de zarpar de Chile hacia el Perú. Y fue esa logia, según Iturregui, la que estuvo detrás de la proclamación de la independencia de Lambayeque. Bueno, otro dato relevante, ¿no?, que ya lo he mencionado y lo he explicado muy bien Piedad, es que tanto la historiografía como la documentación consultada hablan pues de dos momentos importantes, ¿no? La proclamación de Lambayeque del 27 de diciembre y del 31 de diciembre de 1820. Ahora, entre medias, y eso es un poquito también el conflicto, el 29 de diciembre de 1820 se produjo la proclamación de la independencia de Trujillo bajo la batuta del intendente, el marqués de Torre-Tagle. Al parecer no hubo relación entre las proclamaciones de independencia entre Lambayeque y Trujillo. Es más, en el informe del año 1851 que firma Juan Manuel Iturregui sobre estos acontecimientos, deslizó la idea de que el marqués de Torre-Tagle, el intendente, enterado del movimiento y del incendio que se avecinaba en Lambayeque, dictó medidas diversas para ahogarla en su foco. Iturregui da a entender que Torre-Tagle, pocos días antes de la independencia, mantenía su realismo y estaba presto a atacar la insurgencia patriota. Sobre la opción de Torre-Tagle volveré en un momento. Pero, ya claramente decidido Torre-Tagle por la causa de la patria, convocó un cabildo abierto para el 24 de diciembre de 1820 en Trujillo, en el cual se acordó proclamar la independencia el 29 de ese mismo mes, así como promover las proclamaciones de independencia de los demás partidos de la jurisdicción. Se decidió se redactaran pliegos de instrucciones para las diferentes localidades. El 29 de diciembre, entonces, se llevó a cabo la proclamación de la independencia en la capital de la Intendencia. Manuel Bonilla afirma que la independencia de Trujillo fue una revolución de marqueses, pues la llevaron a cabo el marqués de Torre-Tagle, intendente, y el marqués de Bellavista, alcalde de Trujillo y pariente político de Torre-Tagle. Quizá por ello, por el carácter nobiliario, vamos a decir así, de esta proclamación, se determinó que la proclamación de la independencia se hiciese sin el menor agravio al rey y a la bandera de España. Esta idea nobiliaria y de élite tuvo un punto culminante para Torre-Tagle cuando, a consecuencia del apoyo brindado a la causa patriota,
se le otorgó el título de Marqués de Trujillo, como afirman Paul Rizo Patrón y Cristóbal Aljovín de Lozada, dentro del espíritu que animó a San Martín de mantener una nobleza de nuevo cuño que sostuviese sus planes monárquicos para el Perú. Respecto a los liderazgos y todo lo que queda por estudiar en la independencia norteña, quiero detenerme un poquito en el caso de Torre Tagle y Trujillo. De noviembre de 1820 data su comunicación, la comunicación de Torre Tagle, explícita con José de San Martín, no quedando muy claro en qué momento y por qué motivaciones concretas decidió Torre Tagle pasarse al bando patriota. Según el viajero Robert Proctor, Torre Tagle había hipotecado todas sus propiedades a españoles y fue el primero en comunicarse con San Martín como único medio para volver a ser una persona importante. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que se convirtiera la causa de la patria en virtud de la información que circulaba y que advertía de que en cualquier inmediato momento, además de haber caído algunas ciudades del norte, al norte y al sur, también caería Lima, es decir, caería la capital del virreinato, ¿no?, en manos de los insurgentes. Para diciembre de 1820, se pensaba que la invasión a la capital estaba cerca. Torre Tagle mismo lo afirma en una comunicación enviada a Maynas cuando dice, con fecha 14 del corriente, me dice el excelentísimo señor general que iba ya a aproximarse a los muros de la ciudad, diciembre del 20, y que su caballería se hallaba en Chancay. Así se estrechará el sitio y se entregará el virrey a discreción, pues la absoluta escasez de víveres, agregada a los rápidos progresos de las tropas libertadoras, ha reducido esa ciudad a la mayor consternación. Con estos datos fue que Torre Tagle tuvo que decidir prácticamente en los 2 últimos meses de 1820. Ahora, sobre su propia postura, Torre Tagle, en carta del 2 de diciembre de 1820, respondía positivamente a José de San Martín, argumentando que él, desde la época del virrey Abascal, ya era partidario de la independencia y que incluso a él se le debía la creación del regimiento La Concordia del Perú. Es a mí, dice Torre Tagle, a quien se debe la creación del regimiento de la Concordia del Perú, en que gasté más de 40.000 pesos con el designio de hacerme de una fuerza respetable para proclamar la independencia de Lima, cuyo plan se frustró por motivos que omito para no ser difuso. Una de las cuestiones a las que hay que seguir dándole vueltas es a las redes, a los contactos de estos líderes patriotas. Para el caso de Torre Tagle y los apoyos que tuvo en Trujillo, me parecen fundamentales el parentesco y las relaciones que pudo reafirmar una vez vuelto de la península en el año 1818. Según Carlos Escudero Ortiz de Ceballos, Torre Tagle hizo el recorrido desde Portobelo a Guayaquil y por tierra recorrió Talara, Piura, Lambayeque, Morro, Pehuanchaco hasta llegar a Trujillo. Pienso que recaló en esta ciudad porque en Trujillo vivía su prima hermana, María Rosa Cabero y Tagle, que estaba casada con Manuel Cabero y Muñoz, tercer marqués de Bellavista, quien, como he mencionado, fue alcalde de Trujillo cuando Torre Tagle proclamó la independencia de esa ciudad en diciembre de 1820. Esta indagación de las redes sociales, comerciales, políticas, de mentalidades, es la que sigue haciendo falta, pienso yo, en los estudios regionales y en concreto, al menos en lo que he visto para el norte. Por otro lado, las independencias se proclamaron en el resto de la intendencia trujillana, siendo algunas promovidas por la fuerza. Torre Tagle quería a toda costa asegurar el norte como un frente patriota firme. Ello aconteció con el partido de Piura, al cual llegó el 3 de enero de 1821 una comunicación del marqués afirmando que, de no proclamarse la independencia en el partido, tropas armadas tomarían la ciudad por el puerto de Paita. A pesar de la existencia de una facción joven de jóvenes patriotas que buscaban la separación, fue la amenaza de Torre Tagle la que movilizó al vecindario piurano. Se convocó con urgencia un cabildo abierto para el día siguiente, 4 de enero de 1821, en el cual, luego de acalorados debates y de algunas intervenciones contrarias a la causa de la patria, como la del marqués de Salinas, se decidió proclamar la independencia. La presión ejercida por Torre Tagle se extendió hasta Moyobamba, capital de la Comandancia General de Maynas.
al cabildo de esa ciudad, Torre Tagle en enero de 1821 le amenazó con retirarle el situado si es que no se proclamaba la independencia. Esta coerción formaba parte del carácter de Torre Tagle y de los propios líderes de aquel momento. Al respecto, Torre Tagle, en referencia a Guayaquil, le escribe a San Martín en los siguientes términos. Usted no ignora que en tiempos de revolución la fuerza es indispensable para casi todo, y no ignora tampoco que hay ciertos hombres a quienes es menester hacer libres a bayonetazos, no solo porque les puede interesar a ellos mismos, sino a la especie en general. 31 de julio de 1821 es esta comunicación. No toda la vecindad trujillana estuvo de acuerdo con la posibilidad de proclamar la independencia. En la reunión convocada por Torre Tagle para el 24 de diciembre de 1820, el obispo de Trujillo, José Carrión y Marfil, apostó por la resistencia y ofreció como donativo 4.000 pesos para los gastos que pudieran ocurrir. Días después, el obispo fue tomado prisionero y junto con otros tantos que habían hecho profesión de surrealismo, zarparon del puerto trujillano de Huanchaco hacia el cuartel de San Martín en el sur. José Carrión y Marfil fue hecho prisionero a los 74 años de edad. Su captura fue motivo de división entre los vecinos. Aún así, algunos clérigos y canónigos del cabildo trujillano iniciaron una acción contestataria para reivindicar al obispo y pedir su retorno al gobierno de San Martín. Esta reacción estuvo liderada por el clérigo Gregorio Martínez de Zorogastúa. En carta a Tomás Diegues, que era vicario eclesiástico en Piura, daba cuenta de que por los más bajos medios, por los apoyos más injustos y criminales, se había logrado que los cabildos eclesiástico y secular de Trujillo informasen contra el obispo, y que para conseguir esto se prometió mucho a unos, a otros se conminó, y positivamente se amagó y amenazó a otros. Zorogastúa esperaba que San Martín desoyese lo que hayan informado en contra del señor obispo los cabildos de Trujillo, que además de que no obraron con libertad y de que algunos de sus vocales están ya arrepentidos, no representan ni pueden representar jamás la voluntad general de todo el obispado. De ser ciertas estas afirmaciones, estaríamos frente a una acción de coerción por un lado y de conveniencia también por parte del vecindario trujillano. O de presión, ¿no? Convenía proclamar la independencia dadas las circunstancias. No era estratégico tener cerca al conservador obispo Carrión. La presión a los no patriotas sería muy fuerte, fue muy fuerte en el norte. Zorogastúa pretendía que las autoridades eclesiásticas del obispado firmasen un memorial dirigido a San Martín reclamando el maltrato hacia el obispo y su pronto retorno a Trujillo. El plan de Zorogastúa no dio fruto. El 16 de noviembre de 1821 se tuvo noticia de que la papelada de Zorogastúa había sido descubierta por Torre Tagle el día anterior, recogiéndosele los borradores y correspondencias del señor obispo, ¿no? Se le acusa ahí de perturbador de la tranquilidad pública y lo mismo a otro clérigo, y deben esperar estos clérigos y todos los firmantes providencias terribles. Lo interesante del asunto es que, según Zorogastúa, el clero de varias provincias de Trujillo y de la propia capital de la intendencia le había enviado memoriales a favor del obispo Carrión y Marfil. Zorogastúa no era antipatriota. No hay en sus textos ninguna mención contraria al sistema de San Martín. Lo que reclamaba sin más era la injusticia cometida contra la máxima autoridad eclesiástica de la diócesis. Pero la información que brinda evidencia las estrategias, ¿no? Las estrategias aplicadas por Torre Tagle en Trujillo, y que las respuestas que consiguió no necesariamente eran por convicción hacia él o hacia el sistema que representaba. Carrión y Marfil llevaba como obispo de Trujillo desde el año 1799, así que parte de la vecindad en la que estaban incluidos también los clérigos reclamaba a una de sus figuras tradicionales. Cuando ya había ordenado su salida del obispado, Torre Tagle escribe a Carrión y Marfil diciendo que solo la decisión de vuestra excelencia ilustrísima en su contra, o sea, en contra de la causa patriota, pudo haberme obligado a tomar con repugnación de mi carácter sensible y bondadoso, dice Torre Tagle, la providencia de la expatriación de vuestra excelencia, ¿no? Contra su carácter bondadoso, ¿no?
A pesar de esta afirmación, llamémosle diplomática, Torre-Tagle tenía una opinión muy negativa del obispo. En carta a José de San Martín, afirma: por más que me extendiera, no podría hacerle un diseño de este mal prelado. Estoy íntimamente convencido de que la mayor desgracia que puede sobrevenir a estos habitantes es que vuelva a posesionarse de su silla. Él se ha hecho temible a este vecindario por su despotismo, y sería muy extraño que cuando han jurado ser libres y han visto que pueden serlo, pues el obispo les malogre todos los planes, en conclusión, ¿no? Es interesante que de ese mismo despotismo acusaban a Torre-Tagle algunos de los vecinos trujillanos, ¿no?, que escribieron al obispo antes de su salida del Perú. Así que, como decíamos antes, no hay una única lectura de los acontecimientos ni de sus protagonistas. Las proclamaciones de independencia fueron consecuencia de una búsqueda ansiada por muchos patriotas, pero también de una conciliación de intereses y, en el peor de los casos, de una confrontación bélica. En efecto, el norte patriota tuvo su contraparte, los movimientos contrarrevolucionarios, que aunque locales, fueron una gran preocupación para la causa de la patria, una causa que aún no era definitiva en el Perú. Los realistas iniciaron una contrarrevolución en Cajamarca, esperando sublevar los pueblos de la Sierra Cajamarquina y Trujillana, así como de Chachapoyas, Moyobamba, Jaén, y después atacar y vencer a Torre-Tagle con el objetivo de recuperar para la causa realista la intendencia de Trujillo. El movimiento revestía mayor peligrosidad porque buscaba una proyección mayor. Se temía además que esta reacción tuviese ayuda de la guarnición realista y veterana de Moyobamba. El movimiento, liderado por Mariano Castro Taboada, empezó en Otusco en abril de 1821. Luego de 2 intentos infructuosos de conciliación, Torre-Tagle decidió combatirlos por las armas, hecho que se realizó en Otusco con tropas al mando de Andrés de Santa Cruz el 6 de julio de 1821. Se desbarató con esto el peligro de Cajamarca, en palabras de Villanueva Urteaga. Por su parte, donde más se complicó la situación fue en Maynas, donde también hubo una contrarrevolución, pero nos afecta por lo siguiente, porque, bueno, esa contrarrevolución en Maynas fue sofocada en septiembre de 1822, pero afecta porque hubo una conexión entre este movimiento realista en Maynas y el movimiento de Cajamarca, como lo manifiesta Torre-Tagle cuando en carta a San Martín el 28 de julio de 1821 le dice que de no ser por sus rápidas acciones, los 5 partidos de la Sierra se hallarían sin duda separados de la causa patriota, pues la provincia de Maynas, dice Torre-Tagle, empeñada y obstinada en oponérsenos, ha combinado sus planes con la de Cajamarca para insurreccionar el territorio de mi mando. Mucha sangre se derramó en Otusco, sigue diciendo Torre-Tagle, y en sus inmediaciones, pues sus habitantes, seducidos por los cabecillas, peleaban desesperadamente. Mas Santa Cruz consiguió por fin, ¿no?, reducir ese pueblo al antiguo orden, y los demás sublevados impetraron el perdón, temerosos de igual estrago. El peligro añadido de ambas contrarrevoluciones era que buscaban o estuvieron en contacto con las fuerzas realistas del virrey José de la Serna, que se encontraba en la Sierra Central. En relación sobre todo a Maynas, Mariano Felipe Paz Soldán afirmaba que terminó así un levantamiento que, si se le dejaba tomar cuerpo, hubiera comprometido seriamente la seguridad de los patriotas en el norte. Conclusiones. Para ir finalizando, diré que las proclamaciones de independencia en el norte del Perú, como hemos visto, supusieron acuerdos, negociación, amenazas, contrarrevoluciones. No estamos frente a una región que en conjunto optó por la causa patriota y que en bloque se encaminó a su vida independiente. En la mayoría de partidos de la intendencia, la independencia se proclamó, por un lado, porque efectivamente la causa patriota ganaba más terreno, y por otro lado, y siguiendo las preocupaciones de Torre-Tagle, porque el propio virrey estaría cerca de capitular. La importancia de la circulación de la información y de qué tipo de información estamos hablando debería trabajarse mucho más, como se ha hecho para otros espacios, como un elemento clave en la convocatoria patriota norteña. La causa de la patria jugó con los temores, la incertidumbre y el miedo a una gran persecución. Por poner un ejemplo más,
Dos de los hermanos del trujillano, Tomás Díez Florencia, quien fuera nombrado obispo de Trujillo en 1837, se fueron del Perú a inicios de 1821 y se asentaron en España, en Granada. Es decir, se fueron del Perú pocas semanas después de proclamada la independencia en Trujillo, con lo cual habían estado preparando el viaje meses antes. ¿De qué escapaban? Huían de la patria y de todo lo que ella significaba. Y claramente huían también de Torre Tagle y de la persecución, eso se dice en la información, de la persecución que estaban temerosos pudiese empezar. Y en esta línea, respecto a los liderazgos, hay mucho aún por descubrir. Torre Tagle, Ribagüero, Andrés de Santa Cruz, San Martín y un largo etcétera, se relacionaron con líderes locales y regionales. Esa sería su fortaleza, las alianzas con los lugareños, con las élites y con las comunidades. Las redes de contacto creo que aún las estamos olvidando para el caso norteño y me parecen fundamentales para entender el proceso o los procesos de independencia desde abajo. Por ejemplo, ¿quién estaba en Trujillo detrás del marqués de Torre Tagle? Patriota. ¿Quién estaba en Trujillo detrás del obispo José Carrión y Marfil? Realista, por poner solamente estos dos personajes que se han mencionado. Si Torre Tagle se animó a proclamar la independencia en el norte es porque, además de todo lo mencionado, contaría, pienso yo, ¿no?, con un gran respaldo local, el cual no necesariamente, estamos de acuerdo, fue voluntario, ni espontáneo, ni libre de presión al comienzo, como hemos podido ver. Entonces, lejos estemos de pensar solo en el norte patriota que envió medicinas, bestias de carga, hombres y dinero al ejército de San Martín en Guaura. Eso sí, pero esta región estuvo imbricada a los esfuerzos nacionales patriotas y tuvo sus propias y paralelas historias particulares que constituyen una gran riqueza en el estudio de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por esta exposición que plantea una serie de interrogantes respecto a la unanimidad de los procesos de independencia. Le dejamos la palabra ahora al profesor Emilio Candela para las preguntas. Muchas gracias, doctora. Buenos días con todos los presentes. Bueno, para empezar, un saludo y un agradecimiento a nuestros expositores por las interesantes presentaciones que nos han brindado. Hay algunas preguntas que se han formulado efectivamente. Vamos a hacer dos preguntas a cada uno de los expositores para que puedan responderlas. Empezaremos con el doctor Víctor Arellano. Las preguntas que se han formulado en su caso son las siguientes. ¿Fue oportuno el retiro de San Martín y dejar el camino libre a Bolívar en Guayaquil? Esa es una de las preguntas que se ha formulado. Y la segunda tiene que ver con cuál fue el pensamiento político de Olmedo. No sé, un poco lo que se manifestó en el chat fue que tanto San Martín como Bolívar tenían una línea o un pensamiento distinto al de Olmedo. Entonces, un poco a partir de eso, ¿cuál fue la particularidad del pensamiento político de este personaje Olmedo para el caso de Guayaquil? Ok. Adelante, doctor Arellano. Gracias. Con respecto a San Martín y Guayaquil, tenemos que decir que creo que subestimó a Bolívar y llegó tarde. Se lo esperaba para fines de enero o principios de febrero y llegó para julio, mientras que Bolívar, pues ya libre de obstáculos en el camino, hizo lo imposible por llegar a tiempo, y no es que se encontraron justo en la puerta de entrada de Guayaquil, sino que Bolívar, como dueño de casa, vino a recibirlo a San Martín. ¿Qué podía hacer ahí? Previo a esto, Bolívar muy astutamente, con muchas artimañas, desbarató las fuerzas militares que estaban en Guayaquil, digámosles entre comillas, leales a Guayaquil. Así que diluyó los ejércitos y los destinó a varios lugares distantes para establecer los suyos. No fue tan fácil. Cuando llegó Bolívar, aquí habían tres partidos. Había el partido a favor de Colombia, que era el menor,
el Partido Favor Perú, que era mayor que el anterior, mucho mayor, y aquellos que querían ser independientes, que era el partido muy grande. En todo caso, pues, los del partido de Guayaquil en especial, tenían cucardas, cintas, ropa, hombres y mujeres, que de alguna manera los identificaban con los colores de la bandera de Guayaquil, que era azul y blanco. También la bandera del Perú tenía sus colores distintivos en las personas a favor de Perú y los de Colombia también. Esto de acá nos indica pues que habían intereses para tres segmentos, digamos, ¿no? Pienso que los guayaquileños, si tenían que agregarse a alguien, puede ser que se hayan agregado al Perú. Sin embargo, Olmedo, tanto en las cartas que escribe a San Martín, como en otras comunicaciones, no dice exactamente lo mismo que quiere agregarse, como lo dice en la Constitución, en el reglamento provisorio, que se agregaría a una de las grandes potencias que se han de crear. Eso lo dijo ahí, pero en las cartas él quería mantenerse independiente. Y cuando dice que se mantiene independiente, y Guayaquil, que financia la liberación del resto del Ecuador, dígase Cuenca y Quito, que eran las otras gobernaciones, dice en el diario El Patriota de Guayaquil que las aguas del Magdalena, del Rímac, del Plata y del Guaya se juntaron como un torrente para independizar la segunda capital de los incas. Entre paréntesis, sabemos pues que Quito no fue ninguna capital de los incas, sino más bien Tumibamba o Cuenca en la actualidad. Pero para el momento él dice que Guayaquil lo pone en pie de igualdad con las fuerzas argentinas, las fuerzas peruanas y las fuerzas colombianas. Pero no le interesa a Guayaquil manejarse adhiriéndose a ningún partido. Cuando llega a San Martín, ya Bolívar había controlado la parte del ejército, hubo un problema de las banderas, mandó a arrear la bandera de Guayaquil y a poner la de Colombia, y tan pronto como llegó arriba del mástil la de Colombia, se le hicieron bajar, y así hubieron varias veces hasta que establecieron las dos banderas ahí presentes. Eso ya era un problema. Por otro lado, San Martín era mucho más prudente. San Martín quería la agregación al Perú de Guayaquil, pero quería que eso sea de una decisión autónoma de los guayaquileños, no por la fuerza. Quería dejar que los guayaquileños decidieran, no quería forzarlos, contrario a Bolívar, y entonces para eso Bolívar también utilizó el fraude a través de Leocadio Llona, que era uno de los miembros del ayuntamiento del Cabildo. Hicieron una solicitud, presentaron al Cabildo, al Colegio Electoral, unas solicitudes firmadas de la gente que deseaba de Guayaquil irse para el lado de Colombia, y el Cabildo se las devuelve diciéndole que hay firmas que están duplicadas, hay firmas de menores de edad, hay firmas de personas que no existen, y entonces nosotros vemos que el fraude electoral pues no es de ahora, ¿no? Ya en ese momento había un tipo de elección o de selección en el cual bochornosamente este señor Llona se prestó para los entendimientos de Bolívar. Cuando ya vino San Martín, vino a mesa puesta, estuvo prácticamente 2 noches y él ni siquiera bailó. Se le hizo un reconocimiento como se le hizo a Bolívar. A Bolívar 3 niñas de Guayaquil lo coronaron con unas coronas de laureles, le hicieron homenajes. San Martín también fue coronado por Bolívar, y es interesante varias cosas que a veces la gente no nota, y es que la coronación de Bolívar no sale en el diario Patriota de Guayaquil. La coronación de San Martín sí, tiene un suplemento especial para eso, así como el parte del general Santa Cruz, que fue muy importante en la batalla del Pichincha, que es la que libera completamente al actual Ecuador de la presencia española. Mientras que se presenta el parte de Santa Cruz, se lo publica íntegro, el de Sucre no lo publican para nada, ni hace referencia. Por otro lado, Sucre fue demasiado puerco como para reportarse a Bolívar, que llegó 3 semanas después a Quito,
y no reportarse a Guayaquil, que era quien lo había contratado, porque hay un tratado escrito que existe para que lideren las fuerzas para independizar Quito, ¿no? Eso es en la primera pregunta. En la segunda pregunta creo que en parte está contestada. Olmedo, pues, como les dije en el momento de mi presentación, siempre me ha presentado como un hombre cándido, un hombre bueno, que aprovechaba las oportunidades para las poesías y los cantos y las epopeyas, pero si vamos a ver que él está participando como constitucionalista ya desde Cádiz, con la Constitución de Cádiz, después la de Guayaquil y otras más en las cuales él va a estar presente, y vemos un reglamento de comercio, y después vemos las instrucciones, las continuas instrucciones para manejarse con los soldados y los generales que van a desarrollar su independencia con Cuenca primero, Cuenca del Ecuador, después van a subir para Quito. Vamos a ver que es un hombre que está liderando y está comandando sus fuerzas sin desmerecer a ninguno de los militares que estuvieron junto a él. Pero él es el que pone primero su firma y él es el que decide muchas cosas. Entonces, el pensamiento de Olmedo era muy bueno, pero cuando dijimos hace un rato que le dice a San Martín que venga y cumpla con lo que habíamos acordado, él no le está diciendo venga acá y tome posesión de Guayaquil. Le está diciendo venga acá y ayude a mantener la libertad de este pueblo, y así lo dice. Dice, la sola presencia de este documento pues, es para que vuestra excelencia viese que era llegado el caso de cumplir su solemne voto de sostener la libertad de este pueblo. No dice la adhesión a ningún lado, pero la mayoría no ha leído ese documento. Y entonces dice que el gobierno ha visto que su esperanza en la protección de vuestra excelencia era bien fundada por las repetidas ayudas y que tiene que como es que venir acá. En otras cartas va a decir, excelentísimo señor protector del Perú, el enemigo me viene del norte. Ya había pasado la batalla del Pichincha. O sea, ya no había presencia española oficialmente hablando, ni militarmente, y el enemigo es Bolívar. Dice, el enemigo me viene del norte, por favor venga acá rápido. Y San Martín no llegó. Tenía sus problemas también internos allá con el gobierno en Lima, entonces no le dio posibilidades. Vino para acá, por otro lado, hablando de cuestiones que pueden causar hilaridad o sorpresa, algunos libertadores se dieron tiempo, como Antonio José de Sucre, de hacer una hijita aquí, y San Martín también. O sea que entre esos altibajos, esos va y viene, tuvieron su tiempito para hacer sus propias actividades. Ok. Muchas gracias, doctor, por las respuestas y precisiones a estos aspectos también que a veces desconocemos, ¿no? Esta relación entre Guayaquil en el proceso de independencia en general. Pasemos a las preguntas para la profesora Piedad Pareja sobre el tema de Lambayeque. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Hay alguna evidencia, algunas fuentes que hablen de movimientos separatistas en Lambayeque en la etapa, en esta etapa inicial, la etapa que va de 1808 a 1814, en el cual hubo, claro, movimientos en otras partes del país, en Huánuco, en Cuentagna? ¿Hay alguna evidencia, alguna fuente que nos hablen de movimientos separatistas en Lambayeque en este periodo? Y la segunda pregunta sería, ¿se podría afirmar a partir de lo que usted ha expuesto que hubo una apropiación criolla del movimiento independentista de Lambayeque a partir justamente de esta omisión que nos señalaba, de este cabildo abierto que un poco se fue sometido o ya no se conoce tanto en torno al proceso que se dio en esta región del país? Adelante, doctora. Gracias. En realidad, no hay documentos que prueben que hubo un movimiento separatista previo. Más aún, sostengo que las ideas de libertad no existieron sino hasta el contacto que hubo de marinos y comerciantes, sobre todo, y algunos estudiantes que viajaron a Europa. Aquí no hubo pensadores, como en otros lugares del norte de la Intendencia de Trujillo. No hubo. Hay
hay movimientos de protesta anteriores, pero eran movimientos de protesta por abuso tanto de autoridades españolas cuanto abuso de las autoridades indígenas que aún subsistían, los caciques. Pero no hay documentación que vincule la independencia de Lambayeque a movimientos previos, incluso los que llegan a Lambayeque de Lima, llegan muy jóvenes. Iturregui, pariente político del historiador de la independencia de Lambayeque, Germán Leguí Martínez, pariente político por su mujer, se lo ha encumbrado, pero era un muchacho. Ahí el jefe es Casós. Casós ha venido de Lima. Es jefe de los milicianos, y además antes de los milicianos realistas. Se convierte. Es decir, no es tan antiguo el movimiento independentista. Lo que sí hay con los Borbones es un gran malestar, porque una eficiente administración que pretende implantar las autoridades a partir de este cambio de dinastía sí molestó a los comerciantes. Yo he hablado de comerciantes y funcionarios, gentes prácticas. No he hablado de idealistas, porque no los he encontrado. Me hubiera gustado encontrarlos. O sea, eso con respecto a la primera pregunta. No hay movimientos separatistas que estén documentados. Si los hubo, lamentablemente, no hubo el celo de guardar esos documentos. Respecto a la segunda pregunta, a mí me parece crucial. Es decir, un proceso de independencia que ha sido construido con un historiador de parte. Augusto Leguía era el presidente y su primo hermano no solamente era, digamos, historiador, sino era autoridad en el gobierno de Leguía. Entonces construye una versión donde destaca la participación de los Iturregui, que son parientes suyos. Él está casado con una descendiente directa de Juan Manuel Iturregui, a los Leguía, y los pone a todos en igualdad de situación. Y se olvida que la jura no ocurrió en la aduana. Esa es una anécdota dentro del proceso, una anécdota bonita. Participa un joven, Pascual Saco Oliveros, entra solito a la aduana y afuera la multitud rugiente grita, ¿no?, por la libertad. Pero eso tiene un toque de leyenda enorme, porque no hay ningún documento que acredite que eso incluso sucedió. Sí sucedió, salvo que se hayan adulterado fuentes, sí sucedió el cabildo primero cerrado del 27 de diciembre, del cual hay una acta, que yo encontré en distintas versiones, con palabras más, con palabras menos. Por eso es que digo, pudo ser adulterado. Y luego, curiosamente, como un pie de página, en el libro de Leguía y Martínez, está toda el acta del Cabildo Abierto, pero como un pie de página. Cuando para mí fue lo más importante, porque ahí hubo una participación de mucha más gente, pero sobre todo, ¿qué sentían los alcaldes indios con la independencia proclamada, jurada? Hay que distinguir jura de proclamación, jurada con reserva. Sentían que eso no correspondía al pueblo de Lambayeque. El pueblo de Lambayeque es un pueblo festivo. Si algo le gusta son las fiestas. La jura tenía que hacerse de acuerdo a su usanza, pública, y luego una proclamación con fiesta. Por eso es que la primera imagen
que presento acompañando a mi charla es de guitarra y otros instrumentos, porque esa es la mirada del pueblo de Lambayeque, es una mirada muy festiva. Y todo eso se diluye en la versión centenaria de Leguí Martínez, que dicho sea de paso, aquí en Lambayeque es letra sagrada. O sea, 100 años han consolidado esa versión y la verdad que si uno revisa con detenimiento los documentos que hay, todos son discutibles. Incluso los informes del propio Juan Manuel Iturregui son escritos con mucha distancia. Los historiadores sabemos que nosotros mismos vamos cambiando nuestra versión del pasado. Cada persona, imagínense, después de tantos años, ¿no? Existiendo ya como existía la versión de Leguí Martínez, Iturregui, no es para mí el personaje que la versión centenaria destaca. Del joven Pascual Saco habría que ver, para mí es medio leyenda. Está bien, porque habla de una juventud que se entusiasmó con la idea. Hasta ahí. Lo único objetivo con lo que contamos son realmente las dos actas que, como digo, las he encontrado en versiones diferentes. Ok, muchas gracias, doctora Pareja, por las precisiones, ¿no?, sobre estos puntos que a veces son omitidos, o como usted efectivamente menciona, la historia, el conocimiento del pasado es lo que va variando, ¿no? Como lo dijo Marc Bloch hace muchas décadas. Pasemos a las preguntas para a la doctora Elizabeth Hernández, que sobre todo se han centrado en la figura del Marqués de Torretal. Es una figura que, como alguien ha comentado en el chat, pues puede generar cierta polémica, ¿no?, por varios datos de su biografía. Y por eso que una de las preguntas tiene que ver directamente con él, en realidad las dos. La primera es, a la luz de lo que sabemos de Torre-Tagle, de que, bueno, tuvo esta participación inicial en el proceso de independencia, pero que luego cambia, ¿se podría afirmar que fue un patriota convencido Torre-Tagle, o que quizá simplemente su accionar estuvo guiado por intereses coyunturales, y que por ello después va cambiando su posición, como ocurrirá después? Y la segunda pregunta está vinculada a esto. Sabemos que luego Torre-Tagle mismo pues, fue un opositor a Bolívar, ya cuando el famoso libertador venezolano llega aquí al Perú. Así que se nos ha preguntado lo siguiente: ¿existe una leyenda negra creada por Bolívar para sacar del camino a un noble criollo peruano, Torre-Tagle, que podía liderar la independencia del Perú? Entonces, a ver, adelante, Elizabeth. Bueno, muchas gracias por los comentarios, por las preguntas, las inquietudes. Y bueno, y también por destacar estos personajes tan polémicos, ¿no? A ver, respecto a la figura de Torre-Tagle, efectivamente hay posturas y hay visiones encontradas, ¿no? Para algunos era un oportunista, como por ejemplo para Timothy Ana era un oportunista que había malgastado la fortuna de su familia y entonces la única alternativa que le quedaba era ligarse a José de San Martín para recuperar en algo el esplendor de su casa, ¿no? Esto también, pues, de alguna manera algún que otro viajero, he mencionado alguno, como Robert Proctor, también está en esta misma línea. De hecho, creo que Timothy Ana se basa en viajeros como Robert Proctor para dar esta afirmación. Lo cierto es que, bueno, y por un lado Torre-Tagle mismo dice que él desde la época, desde 1810, ¿no?, más o menos, él está a favor de la independencia. No podría afirmarse, creo yo, la documentación no lo indica así, que Torre-Tagle fuese patriota desde tanto tiempo atrás. Porque lo que se evidencia en realidad es un comportamiento ya patriota
a partir de sus conversaciones con San Martín, que como he comentado, vienen de noviembre de 1820. O sea, fue un patriota, vamos a decir, convencido de la causa de la patria bastante tardío. Pero no significa que a partir de que opta por la patria, no se hubiese convencido de la causa de la patria. O sea, quiero decir que las personas, pues, y esto pasa con muchos de los protagonistas de la independencia, que manifiestan ese cambio de bando por diferentes circunstancias, sea por interés, sea por convicción de política, por cercanía, porque acordémonos que con José de San Martín hay un parentesco también, es un compadrazgo, pues sea lo que sea, pero ya luego cuando optan por una causa se mantienen, digamos, firmes en ella. El tema es Simón Bolívar. Y el tema es que efectivamente, un poco conectando con la segunda pregunta que agradezco también, el tema es que hay efectivamente, no sé si una leyenda negra o una clara intencionalidad de desprestigiar a los líderes peruanos que lo fueron, que participaron y fueron protagonistas del momento. Y esto no es necesariamente, no es solo una mirada de Simón Bolívar. A mí me parece muy curioso que Simón Bolívar se lleve mal con todo el mundo, ¿no? O sea, Simón Bolívar se lleva mal con Torre, Simón Bolívar se lleva mal con Ribagüero. Esto no puede ser casual, ¿no? Precisamente son los líderes peruanos y más Ribagüero sí hay constancia de que él es un patriota convencido, vamos a decir, efectivamente desde la época de la invasión napoleónica. Entonces sí, hay una clara intencionalidad de un desprestigio, el hecho de acusar a Ribagüero de traidor a la patria, el hecho también de perseguir a Torre Tagle, lo que le hace obviamente refugiarse en el Real Felipe del Callao. Y también hay una mirada de minusvaloración de los patriotas peruanos a partir de una historiografía que creo que es bien importante destacar, como es la de Bartolomé Mitre. O sea, Bartolomé Mitre es uno de los primeros que en su historia de San Martín, pues habla de que no había en el Perú líderes peruanos. Y nos hemos quedado con esa idea nefasta. ¿Cómo no va a haber líderes peruanos? Por supuesto que los hubo. O sea, los dos, pero se cruzó en el camino, es mi punto de vista, que eso es lo que me han preguntado, pero se cruzó en el camino un San Martín que en el fondo fue visto también en un momento concreto como una persona que no cumplió con sus objetivos. El objetivo era colaborar con la independencia, no hacerse supremo protector del Perú, un punto importante que destaca Ribagüero, y un Simón Bolívar que arremetió con todo y contra todos, ¿no? Entonces, sí, concluyendo, creo que sí está en lo cierto el tema de que hay una campaña de desprestigio desde el propio siglo XIX. Una campaña de desprestigio que, bueno, termina efectivamente con la muerte en el Real Felipe de Torre Tagle, y luego con todo un juicio que pide que Ribagüero que se le haga, y que al final lo absuelven, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que podría decir respecto al personaje, de los personajes que efectivamente son muy polémicos, pero precisamente por eso hay que rescatarlos del olvido historiográfico y de la presencia y el protagonismo que tuvieron en ese momento, ¿no? Muchas gracias, Elizabeth. Sí, ciertamente son temas que generan pues debate, ¿no? Y un debate interesante, ¿no? Y concuerdo en que efectivamente a veces hay esta visión de que los grandes líderes de la independencia del Perú fueron, pues, ¿no? San Martín, Bolívar, extranjeros, y se omiten, ¿no? Algunos nombres de peruanos que sí tuvieron una participación en diversos momentos. Y de cara al próximo año creo que va a ser un punto muy importante para resaltar, efectivamente. Ok, le agradezco a todos los expositores por sus respuestas, por las precisiones, ¿no?, a las consultas que se han hecho. Le cedo la palabra a la doctora Guerra ya para el cierre del evento. Bueno, reitero mi agradecimiento a los participantes, a todo el equipo técnico, a quienes han asistido a estas 2 reuniones virtuales.
y esperemos que el próximo año podamos tener una mejor participación en estas conmemoraciones, confiando en que ya toda la situación que estamos viviendo se haya aclarado, se haya mejorado y podamos tener una normalidad. Muchas gracias.